Ahora nos acompaña un experto en imagen y prevención de temas, por ejemplo, el protocolo que debemos manejar en el Perú para la visita de Francisco. Nos acompaña desde España Yago de la Cierva, él es experto en imagen y precisamente tiene mucha experiencia que contarnos, Yago, usted, porque además trabajó en el Vaticano. ¿Qué tal? Claro. Era apasionante ver los preparativos de seguridad para la visita del Papa, teniendo en cuenta que este Papa no quiere seguridad. Exacto, es un Papa poco protocolar, más bien a Francisco no le gusta el protocolo, seguramente lo respeta, pero casi siempre rompe un poquito el protocolo. Lo rompe y además tiene dos aliados. El primero es el jefe de seguridad del Vaticano. Es una persona que entiende perfectamente al Papa, que sabe que al Papa lo que le gusta es estar con la gente, estar muy cerca, que no haya barreras. Y es su cómplice. Yo he visto discutir al jefe de seguridad del Vaticano con las autoridades, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, con otros países, con el gobierno español, diciendo la mínima seguridad. Y cuando la policía dice, no, pero ¿y si le pasa algo? Él dice, la responsabilidad es mía. El Papa no quiere esa seguridad. Lo que pasó en Colombia, recordemos ya lo que pasó en Colombia, ¿no es cierto? Cuando el Papa se golpea un poco el rostro, lo vimos afectado. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo toma Francisco algo así que pueda salirse de la seguridad, del protocolo, digamos, de preservarle el espacio? Suponemos que la organización, y aquí en Perú se viene dando así, trata de tomar en cuenta todos los detalles y los eventos que pudieran darse. Claro. El Papa asume esos riesgos. El Papa Francisco es una persona que le gusta tomar riesgos porque le gusta estar muy cerca de la gente y eso evidentemente pues tiene su peligro. Le encantan los niños, ¿no? Que lo reciban niños. Les encantan los enfermos, los ancianos. Es una persona que en cuanto ve una persona que sufre, se lanza por ellos. Claro. Y de hecho, el golpe que recibió allí en Colombia fue por querer precisamente acercarse, me parece, a un niño que quería se acerque de Francisco, ¿no es cierto? Sí. Usted trabajó en el Vaticano en la época de San Juan Pablo II. Sí. En un momento no era todavía San Juan Pablo II, pero era el Papa. Cada Papa es diferente. Benedicto XVI entiendo que era como más protocolar, se dejaba manejar en esos temas. Francisco no. Juan Pablo era distinto porque era un hombre muy valiente y que no amaba el riesgo como el Papa Francisco, pero sí que amaba los desafíos. Y por lo tanto, como valiente, asumía cualquier cosa de dificultad. Por ejemplo, recuerdo en una visita a una república soviética, digamos, cómo pasó un frío increíble, estaba nevando y él no quiso moverse. Y eso es uno de los elementos que hacen al Papa Juan Pablo un grande. Claro, pero el Papa peregrino, el Papa de los pueblos, el Papa que viajó muchísimo, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de Francisco, él, bueno, es recibido por el jefe de Estado, el protocolo manda así, el jefe de Estado, la representación máxima de la Iglesia Católica del país al que va. Él va a estar en distintas ciudades de nuestro país, en Madre de Dios, que es un tipo de ciudades en el oriente, en Trujillo, en el norte, en Lima, en la capital. ¿Cómo va a recibir, cómo debe prepararse la gente para recibirlo? La gente tiene que prepararse como se recibe a un padre, al padre común. Y eso quiere decir, pues, conocerle. Si no se han leído una biografía, pues que se lean una biografía. Ajá. Que sepan cuáles son los puntos calientes de la Iglesia Católica, dónde la Iglesia Católica está dando las batallas. Y sobre todo el Papa Francisco. Esa batalla rompiendo un poco el estilo en lo personal, pero también cambiando, ya casi hablando como temas de fondo, no solo de figura, algunos aspectos al interior de la Iglesia. Claro, las críticas que han habido. Quiere que la Iglesia esté muy cerca de la gente, que los pastores, los obispos vivan muy cerca de la gente, con esa frase tan divertida de tener olor de oveja. Yo creo que las ovejas no necesariamente huelen bien, pero esa cercanía, ese estar, que no nos separe ni siquiera un papel de fumar de la gente. Y eso es muy importante para el Papa Francisco, y por eso él va a hacer ese esfuerzo de estar con la gente, de estar con el mundo del dolor, estar con el mundo, digamos, del sufrimiento, de la marginación. Ahora va a ir a Madre de Dios, escuchemos el mensaje de Francisco y en su encíclica él hace mucho hincapié en el tema del cuidado del ambiente, del medio ambiente y en especial de la casa que habitamos, que es el planeta. Va a ir a zonas como por ejemplo Madre de Dios, donde él entiende que existe minería ilegal, donde existe trata. ¿Cómo prepararse a este punto de la visita?
El Papa ha escrito mucho y sobre todo ha hablado mucho de el respeto, por un lado, el respeto del ambiente y sobre todo la parte más importante del ambiente, que es el ser humano. Hay que cuidar el ambiente, es la ecología. No le gusta la industria descartable, las personas, como les ha señalado. Y es sumamente duro porque lo que le pasa a todos los papas es que son probablemente de las personas más informadas del mundo. No tienen una red de embajadas, sino tienen una red de misioneros en todo el mundo que le envían información, y el papa, además, este papa en concreto, ama estar informado, quiere saberlo todo. Todo. Y entonces sabe... Tiene mucho de periodista, escribe, conversa con la prensa, habla, se expresa y lo hace sin temor. Lo hace sin temor y además dedica mucho tiempo a elegir las frases. Son frases muchas veces que tienen muchísima fuerza, que llegan a la gente. Aborda temas espinosos, aborda temas polémicos, ¿no? Es muy llamativo cómo se enfrenta a problemas más difíciles cuando está hablando con los periodistas en el avión. Tengo un amigo que dice, el Papa se mete en unos líos infinitos en el avión porque el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, pero en el avión no. Claro. Pero no es así. Pero hay un punto especial de tu experiencia, además, que quisiera que nos transmitas, y es en el viaje a Brasil, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue? El viaje a Brasil fue inaudito. Hay que tener en cuenta que el Papa Francisco nunca había ido a una Jornada Mundial de la Juventud, ni siquiera a la de su tierra en Argentina. Era una cosa que para él era extraña. Y además no le gustaba viajar. Y de repente se encuentra con ese desafío y va a Brasil y enamora a la gente. Enamora, sobre todo cuando dijo en televisión, ¿no? En una entrevista en O Globo, dice, el Papa es argentino, pero Dios es brasileiro. A los brasileños es que se les caía la baba. Y luego la acogida de los jóvenes, estar ahí con jóvenes, con más de 3 millones de jóvenes con él, fue verdaderamente único. Y además hizo único ese viaje también muchos encuentros pequeños, porque el Papa, cuando llega a un país, normalmente los organizadores siempre les preparamos un ratito para descansar, para echar la siesta. Él no mucho, ¿no? Y él dice, tengo libre, ¿qué hago? Toma el teléfono, llama a alguien, invita a gente, no quiere perder ni un solo minuto. El sello importante, como en cada visita de un papa a nuestro país, el Perú vivió la maravillosa visita de San Juan Pablo II en 2 ocasiones y la vivió así frenéticamente. El papa fue a la selva, se dijo, el papa se siente de Chalapa. Es una frase que para la postre. ¿Cuál va a ser el sello de Francisco? Dado que él ama a los niños, ama a las madres, ama a la Virgen, pero ama sobre todo estar con la gente en las misas campales, ¿no? Sí, él viene aquí a estar con los peruanos. Ese es su objetivo. Cuanta más gente pueda encontrarse con él, será su deseo. Y por lo tanto, ¿cómo podemos prepararnos? Podemos prepararnos conociéndole, podemos prepararnos también lo que a él le gustaría. Si le preguntáramos al Papa, yo peruano, ¿cómo me preparo para su visita? Pues diría, pues acérquese un poco a Dios. Claro. Exacto. Eso es Tu lo mensaje que a Perú es básicamente en el tema de la esperanza, ¿no? La esperanza. Y además, yo vengo de Europa. Europa es un continente viejo, triste, aburrido, y el Papa no quiere venir a Europa. Rechaza todas las invitaciones. La han invitado de Francia, de España, de que él quiere Alemania. salir, él quiere acercar el mensaje a las zonas donde probablemente... ¿Por qué elige de esa forma? ¿Cómo hace, por ejemplo, para elegir los destinos a los que visita en el marco de su gira, ¿no? Porque son como su estrategia. Él elige los países que tienen esperanza y por eso está muy bien elegido. Piensa que Perú tiene una esperanza por delante enorme. Es un país que desde el punto de vista económico y político va para arriba y hay mucha esperanza. Y además es el primer papa latinoamericano, es decir, tiene muchísima confianza en este continente. Claro, y es sentirlo y seguramente él se siente un poco más en casa. Se siente completamente en casa. Me acuerdo el año pasado en Cracovia que nos habían dicho el Papa va a hablar solo en italiano. Y yo dije, ya verás cómo no, pero no me hicieron caso. Y el Papa, en cuanto pudo, empezaba a hablar en castellano y muchísima gente. Bueno, ¿y qué le ha parecido aquí el revuelo que viene generando, ¿no? Ya tenemos el himno, han habido muchas personas interesadas que han concursado, tenemos el himno del Papa caminando con Francisco. ¿Cómo ve la movida, la expectativa en el Perú en general por la llegada de Francisco? Lo veo muy bien, porque el Papa siempre trae mucha paz. Son visitas que transforman los países, que el país
cambia porque hay muchas personas que deciden ser mejores. Perfecto. Dedicarse más a... Él ha tocado temas, le decía, polémicos. Probablemente temas espinosos, como le decía, el tema de la pederastia, los hechos registrados al interior de la Iglesia, el tema del aborto, la diversidad sexual, ¿no es cierto?, entre otros temas. Ama hablar de la preservación del ambiente. ¿Qué más nos espera? Espera esos temas, el ambiente fundamental, y yo creo que hablará mucho de derechos humanos, hablará mucho, digamos, de lo que decías de la cultura del descarte con las personas, de fomentar que el país crezca, pero crezca no solo la parte de arriba, sino también la parte de abajo, que la minería sea, deje riqueza allá donde es. No en la capital. No centralizada, sino más bien descentralizada, que no se use a los ciudadanos como descartables, como lo dice. Claro, porque las riquezas del país son del país, no son de las empresas. Bien, señor, usted es experto en imagen y prevención de crisis, además de protocolos en la visita del Papa. Está acá para una interesante ponencia de la Universidad de Piura. ¿Cuándo es esto? Sí, el viernes. El viernes me han invitado a dar una sesión sobre crisis reputacionales, cómo gestionar las crisis. Bueno, el tema es empresarial, es mediático, el tema Francisco donde va genera mucho, no solo medios, sino reflexiones, y esperemos porque así sea. Gracias por contarnos mucho de su experiencia en el Vaticano. Estuvo con nosotros Yago de la Sierva, experto en imagen y prevención de crisis, y bueno, él viene de España, acá a nuestro país por unos días. Breve pausa, 10:17 de la mañana, no se vayan.